Ustedes me pueden decir que son presupuestos raquíticos. Jamás me podrán decir que son falsos de afición. Si ustedes llevan el dinero al aspecto deportivo, están tan equivocados como los que cuando se debían 70 millones de euros estando en la Champions League. Si queremos eso, adelante, pero que lo hagan otros. Yo jamás lo haré. Haré los presupuestos que pueda cumplir con toda la ambición del mundo, con todo, absolutamente con todo. No me va a faltar ambición para tratar de conseguir los objetivos, pero no voy a llevar al Real Club Celta en lo personal a situaciones que yo no pueda justificar, que no pueda administrar y que no le pueda decir a los accionistas: me estoy comprometiendo a esto porque lo respaldo con lo que haga falta, como lo he respaldado hasta ahora, con mi patrimonio personal. Bien, usted me dice que por el bien del Celta se callan muchos. Les puedo decir que yo también, por el bien del Celta, estoy muy callado, demasiado callado, y que esta junta directiva secunda mi silencio. No están ustedes solos callados, estamos todos por el bien del Celta. Muchos, pero muchos. Se dice que no buscamos inversiones. Oiga, yo creo que eso es una afirmación demasiado tajante como para que alguien la pueda decir. Puedo admitir que me digan, supongo que me hicieron gestiones, pero afirmar rotundamente que no se han hecho gestiones, no lo admito, porque las hemos hecho. Pero esas gestiones, cuando las hicimos, eran para que el Celta saliera fuera de vivo los inversionistas. Y no las aceptamos. Preferimos pelear, preferimos estar aquí, preferimos dar la cara, preferimos venir aquí y decir, oiga, así es la situación del Celta. Preferimos todo eso que vender el club afuera. Por tanto, sí hicimos las gestiones, sí peleamos las inversiones. Ya en el plan de cómo se hicieron por el capital, yo le puedo contestar de que yo me hice del capital comprando a Horacio. No sé Horacio cómo se hizo el capital. Realmente no tengo ni idea. ¿Por qué no cuenta eso? No lo sé. Ahí ya ni matáis y yo estaba ni estaba. Y respeto, y ya para dar un poco de tensión y hacer un poquillo de esto de broma, hay que entender que el señor que está a nuestra derecha es un profesional independiente que puede o no puede llevar la decisión del Celta, que eso no le resta a su profesionalidad absolutamente nada. A mí me gustaría que la llevara, pero no podemos entender que todo Vigo tenga que llevar la insignia del Celta. Y ahora sí, por favor, todas las preguntas que me quieran.